El corazón tiene razones que la razón desconoce. La fe y la razón no se excluyen. El nuevo continente. Razones para la fe. Con el pastor, teólogo, apologista y escritor Arturo Rojas y su esposa Daisy Guzmán, consejera y comunicadora social. Razones para la fe. Buenas noches, de nuevo estamos aquí en nuestra cita habitual de los viernes, 8 de la noche, 8 y pico. Estamos aquí en nuestra ciudad, Bogotá, poco fría, pero aquí vamos a entrar en calor con nuestro tema de hoy. Así lo esperamos. Vamos a trabajar un tema que se llama el Génesis, mito o historia. Bueno, sabemos que hay personas que de pronto hasta hace muy poco nos están escuchando. Vamos para nuestro quinto programa y pues una de las preguntas y la introducción que yo quiero que tú les hagas a nuestros oyentes es que nos puedas tú hacer un rápido recuento de los temas tratados para poner al día a nuestros oyentes, los recién llegados. Pues sí, creo que vale la pena hacerlo porque pues hemos seguido una secuencia lógica, entonces es bueno ubicar dentro de esa secuencia a nuestros oyentes que están hoy por primera vez con nosotros. Así que en nuestros 4 anteriores programas lo que hicimos fue en el primero hacer una introducción para saber en qué consiste la apologética o la defensa de la fe. En el segundo fue un programa dedicado a considerar si podemos probar que Dios existe. Un programa en el que concluimos que, aunque no se pueda probar de manera indiscutible la existencia de Dios, de todos modos cuenta con mucha mayor evidencia a su favor que el ateísmo. Y es, por tanto, una creencia muy razonable, la creencia en Dios. Es muy razonable creer en Él. En el tercer programa ya entramos a analizar a vuelo de pájaro, por lo menos porque no se puede entrar a fondo en radio, en el contenido de este tema, pero miramos a vuelo de pájaro las razones por las cuales la Biblia es confiable en el propósito de darnos a conocer la verdad que Dios quiere revelarnos. Y el programa del viernes anterior, en él ya entramos en el Génesis, el primer libro de la Biblia, y planteábamos allí la confrontación que se da entre quienes creemos de un modo u otro en el relato de la creación del Génesis y la creencia en la evolución de los ateos, un programa en el cual establecimos que, aunque la evolución es muy discutible aún desde el punto de vista científico y requiere además una interpretación tal vez demasiado libre y flexible de los 2 primeros capítulos de la Biblia que muchos cristianos no están dispuestos a aceptar, de todos modos se puede ser cristiano y evolucionista al mismo tiempo, porque la evolución es inaceptable desde el punto de vista cristiano únicamente cuando niega el papel determinante de Dios en el proceso y le niega también al ser humano su dignidad especial como resultado de poseer la imagen y la semejanza del mismo Dios. Nos dimos cuenta en el programa anterior de paso que la evolución es tan solo el pretexto que los ateos están utilizando para introducir su ateísmo de contrabando y de manera forzada en el campo de la ciencia, como si para ser científico se tuviera que ser ateo evolucionista, algo que no es de ningún modo necesario, sino que por el contrario, la fe en Dios puede estimular a los científicos a avanzar mucho más en sus investigaciones y en sus descubrimientos. Bueno, ahí ya te dice esa síntesis de los programas anteriores. Nuestros 4 primeros programas, muy variados, y pues bueno, acordémonos que pueden ustedes tener la posibilidad de llamar durante el programa a hacer preguntas a 2 números telefónicos que tenemos acá, el 338-3589 y 338-3598. De todas formas, también recuerden que los programas están colgados en el grupo de Razones para la Fe del pastor Arturo Rojas, en la emisora, en Facebook,
y en la emisora también, Nuevo Continente, también están colgados los programas. Así que, bueno, después de que tú nos das ese resumen de los 4 temas, el tema de hoy, como ya lo dije, se llama el Génesis, mito o historia. Así es. Pero, bueno, ese es el título, pero exactamente de qué nos vas a hablar hoy. Tenemos que continuar con el Génesis porque el Génesis tiene mucha tela de donde cortar. Tanto así que no podremos tratar todos los aspectos particulares del Génesis que la defensa de la fe, la apologética aborda. Así que vamos a tratar de resumir y de sintetizar nuevamente las objeciones principales que los escépticos hacen al libro del Génesis. Y vamos a salirle hoy al paso a una acusación común que los escépticos le dirigen a la Biblia en general, pero especialmente al Génesis, y particularmente contra sus primeros 11 capítulos, que son los que hablan del relato de la creación hasta desde la Torre de Babel, pasando por el diluvio universal, entre otros. Vamos a abordar esa parte de la Biblia. Los 11 primeros capítulos de Génesis. Y las acusaciones que dirigen los escépticos contra ellas, ¿no? Bueno, contra entonces vamos a tomar nota aquí los oyentes y a tener Biblia en mano para estar ubicados un poco en el contexto. Exacto, en el contenido. Bueno, entonces tú hablas de una acusación. Cuéntanos sí. En qué consiste esa acusación. Bueno, esa acusación consiste en afirmar que el Génesis es tan solo una colección de mitos del pueblo judío y que no es posible creer que sea historia auténtica en ningún sentido, pues si los tomamos como relatos históricos auténticos, tendríamos supuestamente que explicar muchas contradicciones en ellos, además de que no coincidiría el Génesis tampoco con los descubrimientos científicos actuales. En eso consiste la acusación. Bueno, ¿y hay fundamento real para esta acusación? Yo creo que en realidad no. Estas acusaciones están basadas en prejuicios, más que en hechos comprobados. ¿Recuerdas que en el anterior programa decíamos que existen muchas personas que ante la narración de un evento histórico milagroso de inmediato concluyen que debe ser mentira, sin siquiera molestarse en investigarlo con rigor y con honestidad? Pero estamos hablando aquí de personas en el ámbito de la historia, ¿de qué tipo de personas? ¿O de los no creyentes? Los no creyentes, obviamente, los escépticos. Okay. Ellos parten del hecho de que los milagros no pueden ocurrir, los escépticos, y por eso que debería haber una explicación natural para cualquier hecho milagroso en la Biblia, así suene reforzada, y así carezca de una comprobación a su favor. Eso es lo que muchos creen, ese es el prejuicio con el que los escépticos se acercan a veces a la Biblia cuando se acercan a ella. Eso es lo que sucede también en este caso, en la acusación que estamos tratando, que como el relato de los primeros capítulos del Génesis no encaja en los esquemas preconcebidos que la gente trae, entonces ellos concluyen que el Génesis debe ser un mito. En el mejor de los casos. Bueno, tú hablas de esquemas preconcebidos que la gente trae. Así es. ¿Cuáles son esos esquemas? Son esquemas en los que se da por sentado que no pueden ocurrir milagros, aunque lo esté repitiendo. Ese esquema se llama el esquema naturalista. Ese es el nombre que recibe. Es un esquema naturalista y recibe ese nombre porque excluye todo lo sobrenatural, lo saca y apela únicamente a explicaciones naturales para todo. Ese es uno de los esquemas. Y el otro esquema es el que considera que la evolución de Darwin es un hecho plenamente comprobado e indiscutible. Esos son los dos principales. A las personas que vienen a leer la Biblia con estos esquemas mentales previos, los primeros capítulos de la Biblia, desde el relato de la creación, que es de entrada un milagro enorme e indescriptible, así como la cronología que la Biblia refleja, que no encaja en los miles de millones de años de la prehistoria humana, presuntamente que se requieren para la transformación gradual de nuestros supuestos ancestros homínidos del hombre actual. Para ellos eso es mitología. Claro, eso es lo que estamos diciendo. Para ellos todo esto suena a mitología. Y además terminan entonces concluyendo que las narraciones bíblicas son hasta cuentos para niños, no solamente mitos o leyendas fantásticas, sino cuentos para niños que estaban bien para cuando estaban pequeñitos, pero ya para la edad adulta ya no sirven. Y es por eso que optan por descalificar las narraciones bíblicas así, sin más ni más, y sin investigar el asunto más a fondo.
Pero, ¿y qué de las contradicciones que la gente señala? A ver, como el hecho de que no existían más seres humanos que Adán y Eva, y sus hijos, Caín y Abel. Ujú. ¿Con quién entonces se casa Caín? Ya que pues Abel desaparece, fue asesinado. Sí, fue asesinado por su Entonces, hermano. ¿con quién se casa entonces Caín para llegar a poblar la tierra? Mira, esa es una contradicción típica que le señalan, una de las más típicas que le señalan al Génesis las personas de manera ligera. Pero la gran mayoría de las contradicciones que la gente cree encontrar en la Biblia, para proceder luego a descalificarla, son contradicciones aparentes, que surgen por lo general de no haberla leído, de no haberla estudiado y no haberla interpretado correctamente. Aquí en esta, por ejemplo, esta acusación típica y superficial no tiene en cuenta varios datos que la Biblia nos brinda y la gente no los conoce o no los toma en cuenta. Primer dato: Caín y Abel no fueron los únicos hijos que Adán y Eva tuvieron. También se menciona un tercero de nombre Set, que fue, por así decirlo, el reemplazo del asesinado y piadoso Abel. Abel, sí. Segundo, además de estos tres mencionados por nombre propio, la Biblia dice que Adán y Eva tuvieron posteriormente muchos otros hijos y otras hijas. En Génesis 5, versículos 12 en adelante lo dice. Tercero, la edad que los patriarcas antediluvianos, es decir, anteriores al diluvio, alcanzaban, era una edad muy grande. Adán, por ejemplo, vivió 930 años y Set vivió 912. No se necesita mucha imaginación para captar la cantidad de prole que puede engendrar una pareja saludable y fecunda en capacidad de procrear a lo largo de tantos años de vida. Además que en esa época pues ni televisión ni internet. Exactamente, con mayor razón. Entonces, no había ni televisión ni internet, así que era mucha la cantidad de descendencia que se podía tener en casi 1000 años. Sí. Uh-huh. Nos hace falta un poco como escudriñar la palabra, investigar, profundizar definitivamente para coger esos detallitos, esos pequeños grandes detalles que hacen que esta información se vuelva más completa. Por eso te digo que la mayoría de las contradicciones se resuelven si uno lee bien la Biblia. Si no sabemos leer. Uh-huh. Nos quedamos con interpretaciones muy superficiales. Lo que tú decías en uno de nuestros programas, y era que para leer la Biblia es importante tener un diccionario bíblico al lado. Sí, también. Eso lo dijimos en uno de nuestros anteriores programas. Recursos para poder leer e interpretar la Biblia es una Biblia de estudio que tenga comentarios de personas que la han estudiado a fondo y que son prestigiosos y reconocidos en el medio cristiano, y un diccionario bíblico. Fue de los primeros 2 libros que yo compré cuando me convertí, como lo recordábamos en ese programa. ¿Qué Biblias de estudio? Ay, bueno, está la Rairi, la Harper Caribe. Uy, eso hay bastantes. Pero buenas. pues Dios habla hoy. Bueno, Dios habla hoy. Es una versión. Es una versión, no es una Biblia no de es una estudio. Biblia de Las estudio. primeras que mencionaste, sí, Rairi, Harper Caribe. A Thompson. La Biblia de referencia a Thompson. Hay muchas. Ahorita, hace poco salió una muy buena, es de las mejores, tal vez la mejor que han sacado, la más completa, que se llama la Biblia arqueológica. Esa es muy completa, tiene recursos muy abundantes y de todo tipo para entender la Biblia más a fondo. Bueno, de acuerdo a todo lo que tú nos has dicho, en cuanto a Caín, Abel, a Set, pero esto no implica que Caín debió casarse con una hermana o por lo menos con alguna pariente cercana. Claro que sí. Sí, claro. Sí, eso se deduce, se cae de su peso de lo que acabo de decir. Caín y muchos otros de los descendientes de Adán y Eva tuvieron que casarse con hermanos o hermanas o por lo menos parientes cercanos para poder poblar la tierra. De eso no hay duda. Pero esto no constituye ningún problema. No, seguro, porque pues acaso las relaciones entre hermanos no son incestuosas y por ende pecaminosas y pues obviamente contrario a lo que dice la palabra de Dios. No, en este momento de la historia ese tipo de relaciones no eran pecaminosas, no eran incestuosas, en este momento en el que estamos hablando del Génesis. Ok. Porque bueno, la Biblia dice que las relaciones entre familiares consanguíneos cercanos son incestuosas, son pecaminosas. Sí lo dice, pero lo dice mucho después.
Eso es lo que tenemos que tener en cuenta también. Lo establece mucho después, para la época de Moisés, y estamos hablando aquí del Génesis. Moisés no entra sino hasta el Éxodo. En el Génesis transcurre gran parte de la historia sin que Moisés aparezca. Así que antes de Moisés esas relaciones no estaban prohibidas, ni eran pecaminosas. Por lo tanto, la población de antes del diluvio pudo muy bien procrear y llevar a cabo matrimonios. No me gusta la palabra incestuosos, me gusta más bien, para este momento, tendríamos que decir matrimonios endogámicos, es decir, dentro de la misma familia, dentro del mismo grupo. No incestuosos, porque la palabra incesto ya implica una valoración negativa. Sí, en el comienzo tuvieron que llevar a cabo matrimonios endogámicos sin que hayan incurrido en pecado al hacerlo y poblar la tierra de este modo, conforme al mandato de Dios. Eso fue antes del diluvio, o sea que después del diluvio Dios sí prohibió este tipo de relaciones. Buen tiempo después del diluvio, porque el Éxodo Moisés aparece un buen tiempo después del diluvio, varios siglos después del diluvio. Sí, es que leyendo uno la Biblia, uno capta muchas veces que hay un lapso de tiempo largo entre capítulo y capítulo, entre hechos y acontecimientos uno del otro, ¿no? Claro, la misma Biblia se escribió en un lapso de 1500 a 1600 años, como lo mencionábamos en un programa pasado, y registra hechos de un lapso de tiempo mucho mayor. Hablé de siglos, no sé si haya milenios entre el diluvio y Moisés, es posible. ¿No está demostrado además que este tipo de relaciones puede dar lugar a hijos con defectos físicos? Eso es lo que se entiende, ¿no? Sí. Y es una realidad. Esa puede ser una de las razones por las que Dios prohibió ese tipo de matrimonios posteriormente, aunque no está tan claro, pero esa puede ser la razón biológica. Efectivamente, los matrimonios entre parientes cercanos pueden hacer mucho más probable el nacimiento de una prole con defectos físicos, notorios y severos. Eso es algo que no sucedía al principio, porque al principio los genes no se habían deteriorado tanto por causa de la dinámica a la que el pecado dio lugar, y ese deterioro fue gradual. Así que para la época del Génesis y para la época de los comienzos no había todavía ese tipo de problemas, pero ya para la época del Éxodo probablemente, como te dije, que pueden haber transcurrido siglos y hasta milenios. Siglos y milenios, eso iba a decir. Al igual que en la actualidad, ya en esa época tal vez este tipo de relaciones ya conllevaban el peligro de concebir hijos defectuosos, y puede ser una de las razones por las cuales Dios lo prohibió. Pero además de esta razón biológica, porque no quiero que se queden solamente con la impresión de que esa es la única razón. Existe una razón moral. Dios lo prohíbe y Dios lo declara pecaminoso, y nosotros debemos acatar las instrucciones de Dios confiando en su sabiduría y no estarle pidiendo razones y explicaciones para todo lo que ordene. Ahora bien, hay apologistas como el muy conocido en nuestro medio Josh McDowell, que afirman que la razón de esta prohibición puede radicar también en que las relaciones entre parientes cercanos confunden, socavan las bases y la estructura moral y social de la familia, que es la institución básica de la sociedad establecida por Dios y que debe por lo tanto ser protegida de cualquier influencia destructora sobre ella. Y en efecto, las relaciones incestuosas, ya hablo aquí de incesto, pueden ser perjudiciales para la célula básica de la sociedad. Yo creo que en esto que no le falta razón a Josh McDowell cuando afirma este argumento, cuando esgrime este argumento. Dejémoslo en Génesis, en el Antiguo Testamento. Sí, hasta ahí. Ya no estamos en esa época, así que ya lo que sucedió allá ya no tiene vigencia para nosotros. Bueno, muchas de las cosas ya no. Y pues ese era el propósito de Dios en ese momento. En su momento, sí. Quiero recordarles que los oyentes pueden llamar al 338-3589 y al 338-3598 y formular sus preguntas. Bueno, pero hay otra contradicción típica de los incrédulos que muchos le señalan al Génesis y tiene que ver con algo que ya comentaste y ya nos has aclarado, la cronología. Sí, porque tú hablas de momentos, de tiempo, pero ya nos quedó claro que se puede estar hablando de siglos, milenios. Es cierto que los cristianos, basados en el Génesis, sostienen que el universo fue creado hace solo 6.018 años, en el año 4004 a.C. Bueno, voy a responderte
que sí, para no entrar todavía en discusiones al respecto. Sí, es cierto. Es cierto. Por lo menos una porción significativa de cristianos sostienen eso. Que el universo fue creado hace solo 6.018 años, en el año 4004 antes de Cristo. Con esa precisión lo establecen. Tú dices que sí. Sí, no puedo negar que esto es así, por lo menos para un buen segmento de la cristiandad. Y no es verdad también que el calendario judío dice que la creación tuvo lugar hace 5.774 años. Eso también es cierto. Los judíos, el calendario judío actual, el calendario religioso de los judíos, no estamos en el año 2014, sino para ellos estamos en el año 5774, que se comienza a contar desde la creación. Bueno, la pregunta del millón. ¿No contradicen estos cálculos los miles de millones de años que la ciencia asigna a la prehistoria humana? Sí, evidentemente. ¿No es confuso? Evidentemente estos cálculos sí contradicen esos miles de millones de años que la ciencia le asigna a la prehistoria humana. Pero recuerda que ya te anticipé algo. Estas creencias o esta cronología no la suscriben todos los sectores del cristianismo, sino sectores que están englobados dentro de lo que se conoce como fundamentalismo, o también dentro de un grupo que mencionamos en el programa pasado en relación con la evolución, que los calificábamos como los creacionistas de la Tierra joven. ¿Te acuerdas de esos? Bueno, sí, esos grupos de cristianos suscriben la cronología de Ussher. Ese es el nombre que recibe la primera que me mencionaste, la que data de el año 4004 antes de Cristo. Esa es la cronología del obispo Ussher. Él era un obispo anglicano que, con base en las genealogías del Génesis y también en una interpretación literal de los días de la creación, los 6 días de la creación, cuando digo literal es que hay que entenderlos como días de 24 horas como los nuestros actualmente. Este obispo estableció, con base en esos dos datos, que la creación del universo tuvo que haber tenido lugar en el año 4004 antes de Cristo. Y los judíos siguen, los judíos ortodoxos siguen también un cálculo similar, pero para ellos la creación tuvo lugar incluso un poco después, hace 5.774 años. Bueno, tenemos que reconocer esto, pero también tenemos que afirmar que existen amplios sectores del cristianismo y del judaísmo ilustrado que no comparten estas interpretaciones. Así que no es una postura de consenso ni dentro del cristianismo ni dentro del judaísmo. No se comparte. Yo personalmente no comparto estas interpretaciones. Eso te iba a preguntar, ¿con quién nos quedamos? Pues yo me quedo, yo no estoy en estas cronologías. A mí me parece que estas cronologías son excesivamente literalistas y rígidas para interpretar los días de la creación y las genealogías del Génesis. Recuerda que dentro del cristianismo, y te digo recuerda porque lo mencionamos en el programa pasado, siempre ha habido, desde los primeros siglos, discusión sobre si los días de la creación son días de 24 horas. O si tal vez simbolizan periodos de tiempo extensos como los que la genealogía postula hoy. Ya dijimos que no siempre en la Biblia la palabra día hace referencia a un periodo de 24 horas de 60 minutos cada una, sino que hay expresiones bíblicas en que esta palabra puede expresar periodos más extensos. ¿Meses? Sí, e indefinidos. No se define la duración del día del Señor, el día de Yahvé, el día... El día, estoy tratando de recordar la expresión exacta, pero hay varias expresiones, como 4 o 5 en la Biblia, en que la palabra día, no las tengo ahorita claras, no las recuerdo, en que la palabra día no significan periodos de 24 horas y periodos definidos. Así que, incluso si lo pensamos, observa esto, el referente para establecer un día de 24 horas, ¿cuál es? El sol, ¿cierto? Nosotros establecemos la duración del día de 24 horas, el sol, es el tiempo que la Tierra dura en dar una rotación sobre su propio eje y volver a darle la cara al sol en el mismo lugar. Bueno, el sol, que es el referente para establecer un día de 24 horas, no fue creado sino hasta el 4º día de la creación. Por lo que evidentemente los 3 primeros días de la creación no son días solares, como los conocemos hoy,
Y por obvias razones, los 4 siguientes deben ser del mismo tipo que los 3 primeros. De hecho, aún hoy, si lo piensas, por causa de la inclinación del eje de la Tierra, y eso lo saben muchas personas, en los polos y en las zonas cercanas a los polos, un día solar puede durar entre 4 y 6 meses. No. Así que no podemos ser dogmáticos ni concluyentes sobre lo que significan los días de la creación. Y en este punto debemos mantenernos abiertos al debate y a la consideración de posibilidades de interpretación diferentes a la nuestra dentro del contexto de la sana doctrina. Pero déjame decirte algo más antes de continuar. Por otra parte, los cálculos rígidos que se han hecho de cronologías basados en el cómputo y el seguimiento de las genealogías, como los que mencionábamos de la cronología de Usher y la de los judíos, y la suma de los años de los patriarcas bíblicos de antes del diluvio, no tienen en cuenta esos cálculos que hay razones de peso para considerar que las genealogías bíblicas no son exhaustivas, sino esquemáticas y representativas. Ahora sí que, como cuando hablabas de los periodos de tiempo, solo hasta hoy me quedó claro. Ahí sí que, mejor dicho, ¿cómo así? ¿Esto qué significa lo de esquemático y representativo? Y no solamente, sino no exhaustivas. Bueno, comencemos. Y no exhaustivas. Sí. Esquemático. Esperaba que quedaras así para que me dieras pie a explicarlo. Esquemático significa que las genealogías no incluyen todas las líneas de descendencia, sino únicamente aquellas que son relevantes, son importantes, son determinantes en el esquema propuesto por la narración bíblica en cumplimiento de su propósito revelador y salvador. La línea mesiánica. Por ejemplo, la línea mesiánica, claro, es la línea que domina. Las genealogías es la principal línea. Las genealogías todas sirven al propósito de mostrar la línea mesiánica que concluye en Cristo, entre otras cosas. Porque el propósito es la revelación de Cristo y mostrar el plan de salvación. Ajá. Porque imagínate, si así, mira el libro que es la Biblia tan grande, calcula pues si se hubieran puesto a entrar en detalles con otro tipo de genealogías que estaban ahí se como... pueden dispersar. Sí, exacto. Y bueno, pero te dije que son 3 características. La segunda es representativas. ¿Por qué representativas? Porque los nombres incluidos en las genealogías representan con suficiencia a todos los que se hayan podido omitir. Y por último, las genealogías no son exhaustivas. ¿Qué significa eso? Que pueden contener lagunas, saltos, intervalos premeditadamente omitidos en las líneas de descendencia registradas allí, sin que esto obre en perjuicio de su veracidad, de su confiabilidad y carácter esencialmente histórico. Hay un argumento que se utiliza para confirmar lo que acabo de decir. Se dice, por ejemplo, que Jesucristo es hijo de David, para mencionar uno solo. Sí. Todos entendemos y sabemos que Jesucristo no es hijo inmediato de David, que con la expresión hijo de David se está dando a entender que él es descendiente directo de David, pero no que hay una sola generación entre Jesús y David. Entonces fíjate que cuando se dice hijo de David, alguien despistado puede creer que Jesucristo es hijo inmediato de David y no tiene en cuenta que hay una cantidad de generaciones entre Jesús y David. Bueno, ese uso de la expresión hijo de nos muestra que en las genealogías puede haber esas lagunas y que no tienen que ser exhaustivas para ser veraces. Sí. Y eso nos permite conciliar la cronología bíblica con las cronologías científicas, seculares, de la actualidad ajenas a la Biblia. Sí, eso nos permite hacerlo, claro. Cuando pensamos en esos términos, esas consideraciones acerca de las genealogías y de los días del Génesis pueden permitirnos conciliar las cronologías bíblicas con las científicas. Pero aclaro algo. Aclaro que esas interpretaciones no han surgido del intento de conciliar el relato bíblico con las teorías de la ciencia actual, sino que esas interpretaciones son también muy anteriores. Esas interpretaciones vienen desde la misma antigüedad cristiana. Así que la motivación para interpretar los días del Génesis de este modo mucho más amplio y las genealogías, no fue el acomodarse a las teorías de moda hoy, porque esas no existían en ese tiempo. Sí. Entonces la motivación era interpretar bien la Biblia. Que hoy nos permitan conciliar el relato bíblico con la ciencia es un resultado, un valor agregado, y no el motivo o la causa principal de estas interpretaciones. Pero a mí me parece que
tampoco debería ser un problema si uno acude a estas interpretaciones para tratar de conciliar las cosas con la ciencia, porque yo no veo tampoco que sea malo ese intento en sí mismo. Hay un periodista, Jeffrey Scheller, que está especializado en este tipo de temas, y él dijo algo con lo que estoy de acuerdo y lo voy a leer textualmente. Él dice: cuando la ciencia y la religión parecen tener posiciones antagónicas, ambas deberían estar dispuestas a someterse a un proceso de prueba y de revisión. Desde luego, un conflicto con la ciencia no significa que hay un error en las escrituras, pero bien puede implicar que hay un error de interpretación. Te lo voy a poner de manera más puntual. La Biblia no se equivoca nunca. Los que nos equivocamos somos nosotros. Exactamente, los que podemos equivocarnos somos nosotros cuando la interpretamos. Ahí sí somos susceptibles de equivocarnos. Sin embargo, hay algo que me llama la atención. La ciencia actual habla de miles de millones de años de antigüedad para el universo y para la Tierra, cerca de 15.000 millones de años para el universo y 4.000 millones de años para la Tierra. Y también habla de millones de años para la prehistoria humana, cerca de 10 millones de años, que sería el tiempo supuestamente necesario para la evolución y la transformación gradual de los primeros homínidos en el hombre moderno. Pero a la hora de hablar de la historia humana, cuando entramos ya a hablar de la historia humana, los tiempos se reducen drásticamente en el campo de la ciencia a unos pocos miles, porque ni la historia ni la arqueología han descubierto asentamientos humanos de más allá de 10.000 años de antigüedad. Y esta cantidad de años sí concuerda muy bien con los registros bíblicos. Entonces, eso creo que hay que tenerlo en cuenta. Cuando entramos en la historia humana, las cronologías bíblicas coinciden perfectamente con las cronologías que la ciencia establece para la historia humana. Qué bien. Bueno, recuerden, pueden llamar en ese momento al 338-3589 y al 338-3598 a formular sus preguntas. Sigamos con el tema. Otra pregunta. Así que Adán y Eva no son entonces personajes mitológicos. Adán y Eva. Bueno, algunos dicen que sí, que son personajes mitológicos, los mismos personajes de los que venimos hablando. Los que dicen que las historias bíblicas son mitos. Suelen formular esta acusación, sí. Pero yo tengo que responder aquí sí de manera tajante. Teológicamente hablando, no pueden ser personajes mitológicos Adán y Eva. ¿Y por qué digo teológicamente hablando? Porque Cristo sería otro personaje mitológico. Ah, bueno, sí, exactamente. Tú estás anticipándote un poquito a lo que voy a decir. Pero déjame entonces hacer todo el argumento desde el comienzo. Interpretar a Adán y Eva como personajes mitológicos genera problemas que no se pueden resolver para la teología cristiana tal y como la desarrolla el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento el mismo Señor Jesucristo, cuando habla de Adán, cuando se refiere a él en los evangelios, habla de él como un personaje histórico. Sí. Así que él no nos dice que es un personaje mitológico. Oye, y Cristo merece toda la credibilidad. Si él habla de Adán como un personaje histórico, yo no tengo por qué ponerlo en tela de juicio. Claro que Pero sí. no solamente eso, sino que Pablo, en más de una oportunidad, establece en sus epístolas paralelos entre Jesucristo y Jesucristo, por si alguien lo duda, es un personaje histórico sin discusión. Nadie con 3 dedos de frente y un mínimo conocimiento le niega a Cristo su condición de personaje histórico. Sí. Y Pablo hace paralelos entre Jesucristo y Adán. Los pone a los dos en paralelo. Y ni los judíos, ni la iglesia han comparado nunca personajes históricos con personajes mitológicos. Sí, claro. Así que aquí sí, como lo dice el dicho, ¿no? ¿Recuerdas ese dicho que dice o todos en la cama Sí, claro. o todos en el suelo? Es decir, que o Adán y Cristo son ambos personajes históricos o son ambos personajes mitológicos. Sí, claro. Y como ya sabemos, fuera de toda discusión, que Cristo es un personaje histórico, entonces Adán y Eva también debe ser un personaje histórico. históricos. Qué bien. Sí, creo que Qué eso bueno estas claridades. Tenemos una llamada. ¿Aló? Perfecto. Aló, buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablo? Con Javier, ¿cómo estás? Hola Javier, ¿cómo te ha ido? Bien, sí señora. Ah. ¿Cómo van? Muy bien, aquí como puedes ver, desarrollando el tema. Interesante el programa. Bueno,
tengo una inquietud. Claro. Y es la siguiente. Bueno, Adán y Eva, ¿cierto? Los primeros. Sí. Luego Caín y Abel, ¿cierto? Ajá. Y entonces uno históricamente dice, después se pobló la tierra, pero ahí es donde me queda el vacío, porque quedó luego Abel, ¿cierto? No, quedó Caín. Abel fue el asesinado fue Abel. Perdón, el asesinado fue Abel, quedó Caín, pero no encuentro en el Génesis que hubieran la creación de otras mujeres. Luego yo empiezo a pensar, ¿será que Caín tuvo o Adán y Eva tuvieron hermanas y entonces en ese momento hubo una mezcla, pues, entre hermanos? Eso es lo que de pronto quisiera que me aclarara, pastor. Bueno, realmente eso lo aclaré hace un momento, tal vez tú llegaste hasta ahora entré. Me imagino. Qué pena. Entonces no te preocupes, te lo voy a aclarar nuevamente. Estábamos diciendo que las personas tienen en cuenta, por lo general, los nombres de 2 de los hijos de Adán y Eva, y te digo 2 de los hijos porque ellos tuvieron más hijos, y la gente no está enterada de esto. Tuvieron un tercer hijo por nombre propio, que se llama Set. Fue el tercer hijo, el sustituto del asesinado Abel. Pero además de estos 3 hijos que se mencionan por nombre propio, te voy a leer literalmente lo que dice Génesis 5, versículo 1 y 2. Dice, esta es la lista de los descendientes de Adán. Cuando Dios creó al ser humano, lo hizo a semejanza de Dios mismo. Los creó hombre y mujer y los bendijo. El día que fueron creados los llamó seres humanos. Cuando Adán llegó a la edad de 130 años, tuvo un hijo a su imagen y semejanza y lo llamó Set. Está hablando ya del tercero que se nombra por nombre propio. Pero en el versículo 4 dice, después del nacimiento de Set, Adán vivió 800 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Entonces ahí está la respuesta a lo que me estás diciendo. Adán y Eva tuvieron otros hijos y otras hijas aparte de Caín, Abel y Set. Ahí encuentras las mujeres necesarias para la procreación. Y yo aclaraba que en este caso sí tuvo que haber relaciones entre parientes cercanos, pero que no eran pecaminosas en ese entonces, porque la prohibición de las relaciones entre parientes no se dio sino mucho tiempo después, cerca de... Con la ley mosaica. Con la ley mosaica. Entonces en este momento no implicaba un problema moral, no era pecaminoso, ¿ves? Sí. Sí, claro, uno está, ya tiene todo el acervo para prejuzgar, pero realmente en ese momento entiendo que el Señor era bendito, pues, la creación del Señor. Así es. Sí. Los efectos del pecado no habían sido tan notorios y es por eso que los problemas que tiene hoy las relaciones consanguíneas entre parientes cercanos, que pueden dar lugar a defectos congénitos, en ese momento no eran problemáticas porque los genes estaban todavía, no se habían deteriorado como se van deteriorando a lo largo de la historia gradualmente como consecuencia de la caída en pecado. Claro, aclaradísimo. Pastor, gracias. Bueno, buenas noches. Que estés muy bien. Gracias. Hasta luego. Siempre es bueno aclarar, fíjate. Sí, pues hay personas que llegan de pronto a la mitad del programa y si no, fíjate que esa pregunta nos muestra que es una acusación típica, lo que veníamos diciendo. Mucha gente, incluso cristianos. Sí. Yo encuentro cristianos que están con esta duda y no quieren cuestionarlo, pero lo tienen ahí en la cabeza, lo tratan de marginar de su pensamiento, pero ahí está este tipo de cuestionamientos y a veces creen que es una irreverencia. Sí. Tal vez formularlos. No, hay que expresarlos. La Biblia está dispuesta a responder a todo este tipo de cuestionamientos. Por eso tenemos que aprovechar esta sección de preguntas y pues aclarar lo máximo posible todas esas cosas, todos esos cabos sueltos, esos círculos que no se han cerrado. Así que 338-3589 y al 338-3598 pueden formular sus preguntas. Quedamos entonces en que
Adán y Eva no son personajes mitológicos, sino históricos. Así como Cristo es un personaje histórico, asimismo son Adán y Eva. Sí, porque decíamos que había problemas teológicos y no solamente problemas teológicos, sino que es que Cristo mismo dijo que Adán era un personaje histórico. Claro. Y pues los paralelos que establece Pablo creo que son concluyentes. Habría problemas teológicos, pero no me quiero meter en eso por lo pronto, a no ser que algún oyente de pronto me lleve a eso. Hay otra pregunta, creo, ¿no? Tenemos otra llamada. Hola, ¿con quién? Con Angie. Angie, ¿cómo estás? Bien, gracias. Cuéntanos, Angie. Bueno, tengo una inquietud con respecto al tema que están hablando. En Génesis, bueno, pues lo estoy buscando, hay una parte donde dice que creo que cuando Caín asesina a su hermano, dice que él será extranjero en la tierra. Entonces, pues surge la inquietud. Alguna vez alguien me dijo que aparte de Adán y Eva, Caín y Abel, ya habían otros seres humanos, porque pues uno es extranjero pues en otro lugar donde ya hay más personas. Entonces, en ese sentido, no sé qué comentario haya al respecto, porque sí tengo esa duda. Es que no encuentro aquí puntualmente el versículo. Sí, pero está en Génesis 4. Está en Génesis 4 y es cuando Dios pronuncia juicio sobre Caín. Dice, a ver, te lo ubico. En el versículo 13 tal vez dice, este castigo es más de lo que puedo soportar. Es Caín quien habla. Le dijo Caín al Señor, hoy me condenas al destierro y nunca más podré estar en tu presencia. Andaré por el mundo errante como un fugitivo y cualquiera que me encuentre me matará. ¿Te refieres a esa porción? Esa, sí. Ah, bueno. Sí, aquí de este versículo podemos... Y perdón, la interrumpo, pastor. Sí. Y en el 15 pues también dice, no será así, replicó el Señor, el que mate a Caín será castigado 7 veces. Entonces el Señor le puso una marca a Caín para que no fuera a matarlo quien lo hallara. Exacto. Entonces sí tengo esa inquietud. La inquietud que tienes me parece que es ¿por qué se toma tanto trabajo Dios con Caín y por qué él se queja de este modo si presuntamente ellos eran los únicos habitantes hasta ahora en la tierra? ¿Si es algo así lo que estás planteando? Sí, o sea, es que ahí habla como si hubiera otras personas que de pronto ante los cuales Caín corriera peligro. Ajá. Pues uno no pensaría que los papás fueran a hacer eso, ¿no? Siendo que quedó Adán, Eva y Caín, pues en ese momento. Sí. Entonces, y en ese entonces, ya hace muchos años que esa persona me mostró ese versículo, me dijo que era que Dios ya tenía otras personas fuera como de la zona donde estaban ellos tres, y que pues de ahí que también por ese lado hubieran surgido pues toda que se hubiera poblado la tierra, ¿no? Entonces, ahorita pues que estaba escuchando el tema, fue inevitable pensar en aquella respuesta y pues sí me gustaría poder aclarar eso. Estás en lo cierto. Esos versículos implican necesariamente que había otros grupos humanos ya asentados en los alrededores. Si no, Caín no tendría este temor, ni Dios se tomaría el trabajo de ponerle una marca porque Caín quedó señalado como un paria, el fratricida, el primer fratricida de la historia, asesino de su propio hermano. Entonces, esa marca podría ser, esa condición de Caín podría ser que fuera marginado y que otras comunidades humanas de la época pudieran ejercer sobre él algún tipo de justicia, de venganza o qué sé yo. En todo caso, el hecho es que sí existían otros grupos humanos. Ahora, si lo que te estás preguntando es de dónde surgieron, lo aclarábamos un poquito antes en el programa al decir que la Biblia afirma que Adán y Eva no solamente tuvieron 3 hijos, sino que tuvieron 3 hijos que se mencionan por nombre propio, pero en Génesis capítulo 5, versículo 4 se dice que tuvieron otros hijos e hijas. Y si tú tienes en cuenta la longevidad que tuvieron Adán y los patriarcas, Adán vivió 930 años, su hijo Set vivió 912, imagínate la cantidad de descendencia que se puede tener en tanto tiempo y a su vez
hijos que viven la misma cantidad de tiempo o similar, pues eso es una progresión geométrica. La población comienza a crecer rápidamente en una progresión que en poco tiempo puede generar grupos humanos numerosos. Y eso explica por qué Caín tenía este temor. ¿Estás ahí todavía? Sí, señor. Uh-huh. Sí. No sé si te queda claro o si quieres hacer alguna pregunta más precisa o quieres alguna información más exacta. No, pues ya lo otro, pues no sé si caiga como al tema lo del diluvio, ¿no? Y lo mismo, quedan los 3 hijos, quedan prácticamente 3 parejas, uh-huh. Entonces surge la duda de dónde salen los chinos, los negritos, los monos, los mestizos, ¿sí? Ah, sí. Es otra inquietud que pues no sé si sea pertinente al tema que se está tratando, pero pues hace parte de las inquietudes que surgen con respecto a la población de la Tierra, ¿no? Y a lo que uno ve hoy en día con respecto a la raza, a las diferentes razas sí. del ser humano, ¿no? Mi amor, yo te tengo aquí y Angie, una pregunta sobre el diluvio. Entonces, bueno, Angie, cuando tratemos el diluvio, Angie, vas a estar ahí muy pendiente que Arturo va a hablar sobre eso. Te la respondo entonces cuando trate el diluvio y te aclaro lo que me estás preguntando. Bueno, okay, bueno, permanece ahí en sintonía y creo que te lo voy a aclarar. Listo, muchísimas gracias. Ok. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Entonces, continuemos. Recordemos que hay una sección de preguntas, pero ustedes pueden transmitir también estas preguntas a través del grupo en Facebook Razones para la Fe. Uh-huh. Así que si después del programa que se les ocurren las 1000 preguntas, aprovechen al pastor Arturo, que harto sí sabe. Y me gusta responder allá en ese grupo. Mira, entonces ya estábamos hablando, pues Adán y Eva son personajes históricos que formaron parte de un lugar y de un tiempo histórico. Pero se me ocurre una pregunta y es, ¿ellos podrían ser parte de una comunidad más grande de seres humanos, de humanos originales, de los cuales la Biblia menciona únicamente a Adán y a Eva? ¿Tú qué crees? Yo sé por qué me estás haciendo esa pregunta. Esta pregunta viene de una hipótesis que los científicos están formulando hoy. Se llama la hipótesis de la Eva mitocondrial y el Adán cromosómico. Yo no me voy a meter en esto porque esto es de biología y de genética, pero esos son los nombres para el que quiera saber de qué se trata. Pero yo tengo que responder que el relato bíblico, la teología y la experiencia humana están en contra de esta hipótesis. No creo que la teología cristiana, fiel a las Escrituras, se pueda permitir interpretaciones tan libres, tan vagas y tan imprecisas del Génesis. Entre otras cosas porque el pecado es algo universal, que con la excepción de Cristo afecta de raíz a los seres humanos de todas las épocas y lugares, a lo largo y ancho de la historia. Y si Adán y Eva no fueran los primeros padres de todo el género humano, sino miembros de un grupo más grande, debería haber linajes humanos que no pecan, porque la caída en pecado de Adán y Eva solo afectaría a sus descendientes y no a los de otros grupos humanos contemporáneos de ellos. Pero esto no es lo que vemos en la actualidad. El pecado es universal y ese hecho es reconocido por todos de manera tácita o expresa cuando sostenemos, por ejemplo, cosas como estas: nadie es perfecto y errar es humano. Es un reconocimiento de la universalidad del pecado. El hecho de que el pecado sea universal obra a favor de la condición de Adán y Eva como primeros padres de toda la humanidad, como lo cuenta el relato del Génesis. No hay una explicación mejor para el carácter universal del pecado que el relato de la caída de nuestros primeros padres, Adán y Eva, los padres de todo el género humano. Okay, bueno, quedó perfectamente claro. Quiero decirles que se nos acabó el tiempo, se nos quedó preguntas como lo de la serpiente, el árbol del bien y del mal, el árbol de la vida, lo del diluvio, pero pues recuerden, Razones para la Fe, pueden hacer sus preguntas y pues de pronto de hoy en 8 nos vemos todos los viernes 8 y 10 de la noche por este dial, y todos los programas están colgados en el mismo Facebook, en Razones para la Fe y en la emisora Nuevo Continente. Sí, Angie, te invito a que plantees tu pregunta en Razones para la Fe. Dios los bendiga. Dios los bendiga. El corazón tiene razones que la razón desconoce. La fe y la razón no se excluyen. En Nuevo Continente,
Razones para la Fe, con el pastor, teólogo, apologista y escritor Arturo Rojas y su esposa Daisy Guzmán, consejera y comunicadora social. Razones para la Fe. Cambiamos para ti. Nuevo Continente, por el rescate de los principios.